Detrás de una ley de criminalización del aborto hay un sistema político-económico al cual le conviene que las cosas queden así. Yo aborté cuando tenía 22 años. No fue una cuestión particular, sino que realmente no sentía que estuviera preparada en ese momento para tener un hijo. Mi pareja estuvo de acuerdo, me acompañó en la decisión, me acompañó cuando fuimos a la clínica. No iba con preocupación de lo que estaba haciendo, pero sí iba con preocupación porque no sabía dónde estaba yendo. Dado que el aborto no es legal, y aparte estamos hablando de casi 30 años atrás, donde era aún más tabú que ahora, yo fui a una clínica en el Gran Buenos Aires, que en realidad terminó siendo una casa desvencijada, donde solamente vi el rostro de alguien que intuí era una enfermera. Esa persona es la que me hizo la anestesia, una cosa tan delicada como la anestesia, y cuando me desperté me dieron 10 minutos para levantarme de la camilla y salir. Me fui sangrando, obviamente, y estuve varios días bastante mal, sin saber a quién recurrir, a pesar de que yo, por ser bioquímica, trabajaba en un hospital y tenía contacto con profesionales de la salud. Cuando llega a ese punto, todo el mundo hace como que no te conoce. Por suerte salió bien, después tuve 4 hijas hermosas, no solo me recuperé bien, sino que tuve la posibilidad, cuando sí sentí que estaba lista para ser madre y tenía ganas y le ponía toda la pila, así que soy una afortunada. También tuve compañeras de guardia, dio la casualidad, éramos todas jóvenes, entonces he tenido compañeras de guardia, residentes. Una recuerdo en particular que se fue a hacer el legrado a Estados Unidos, porque claro, tenía mucha plata. Maravilloso, ¿no? O sea, todo bien, todo tranquilo. Y entonces yo convivía con eso, ¿no? Ver en el hospital esta gente que sí, que tenía plata y que lo hacía sin ningún riesgo, y estas mujeres que por ahí tenían 8, 9 pibes y no podían tener uno más. Ya no era una cuestión de decisión como en el caso mío, donde yo había decidido que en ese momento no quería tener un hijo. Era una cuestión de imposibilidad, ya no podían mantener un chico más y ni siquiera en el hospital podían hacerle una ligadura de trompas en una 4ª cesárea, por ejemplo, porque también era ilegal. Yo tengo una experiencia de aborto, no mía, sino de una pareja, obviamente, y de haberla acompañado y de haber, tenido que pasar por esa situación, que no fue una situación fácil por todo lo que significa y significaba, digamos, socialmente, ¿no? O sea, tomar una decisión de ese tipo, y es muy fuerte, ¿no? Ver a la mujer en ese momento que uno dice, bueno, yo estoy al lado, te estoy acompañando, pero es una intrusión en el cuerpo de ella. Uno puede tener toda la solidaridad y el sentimiento y hasta llorar, pero el cuerpo es de otro, es de la mujer. Yo estaba en contra del aborto sin saber bien por qué, hasta que lo viví, estuve en ese lugar, en el lugar de estar pasando por una situación indeseada. A las semanas de haber visitado a mi ginecólogo, viajo a Córdoba, sin saber muy bien a qué, sin avisarle a los demás. Supuestamente íbamos a hablar con la madre del chico del que yo había quedado embarazada. Había una posibilidad de ver a un médico en Córdoba, pero estaba todo como muy desdibujado, no sabíamos para dónde íbamos a salir. Al menos yo no sabía. De imprevisto, para mí, me dice este chico que íbamos a seguir viajando, que íbamos a ir a un pueblo del interior de Córdoba, que habían conseguido ahí un contacto para hacerme el aborto. Yo me sumo en el silencio, me entrego a
a la situación que se me estaba presentando. Estaba sola, creo que es algo propio de la clandestinidad, o sea, ese silencio y no pedir demasiadas explicaciones y no cuestionarme tantas cosas porque tenía un verdadero encontronazo interior, ¿no? Este chico, el que yo había quedado embarazada, cambia de actitud, me deja en manos de su padre, de su hermano mayor, quienes resuelven finalmente la situación. El padre de este chico era concejal en ese lugar, o sea, tenía relaciones con el poder político de ese lugar, era abogado, abogado penalista justamente. Me llevan a ver a un médico, este médico estaba muy enojado, o sea, me trataba mal, me hablaba mal, estaba enojado. De a poco yo voy entendiendo qué era lo que le pasaba, porque empieza a decirme, yo hasta el día de hoy no sé si para intimidarme o porque era la realidad. Me dice que a él lo había obligado el intendente de esa localidad, lo había amenazado para que lo hiciera, y el contenido de la amenaza era: vamos a hacer público los otros casos en los que sabemos que vos practicaste otros abortos. Me realizan un aborto, un legrado, sin anestesia. Fue una situación muy violenta para mi cuerpo y para toda mi estructura, o sea, lo emocional. Fue algo que quizá duró 40 minutos, pero en cuanto a la intensidad, para mí duró mucho tiempo. Me voy de ese lugar, me tomo un colectivo de regreso a Villa Mercedes y continúo mi vida normal, sin ningún recaudo sobre mi cuerpo, tomando antibióticos y un par de cosas más a escondidas de mi familia, de mis amistades, de mis compañeros de trabajo. A nadie le digo, a muy pocas personas les dije que me había hecho un aborto. El resto muy poco me preguntó, sencillamente fue: estaba embarazada y ahora no. Despenalizar el aborto y no despenalizarlo, considero que van a generar un impacto en lo social muy importante. O sea, hay una grandísima diferencia en los hechos entre que las mujeres dejen de morir o sufrir situaciones varias por lo que genera la clandestinidad propia, y poder ir a un hospital, poder ser acompañadas de otra manera, tener el acceso a un médico, a un verdadero médico, una verdadera médica, una persona que sepa llevar a cabo esa práctica, y además con determinadas medidas sanitarias, lo básico para cuidar la vida de esa persona que está tomando una decisión personal que no va a afectar tu vida. En esto de prejuzgar y con los prejuicios y todo eso, nos olvidamos de escuchar a la otra persona. Y una mujer que atraviesa por un aborto o que está por tomar la decisión de provocarse un aborto, a veces necesita que la escuchen. Y bueno, sería tiempo de que los funcionarios, los diputados, nuestros representantes que supimos conseguir, nos escucharan a las mujeres, nos escucharan y atendieran más a la persona que a todo el cúmulo social, cultural, religioso que nos rodea. En Argentina, la interrupción voluntaria del embarazo es considerada delito contra la vida desde la creación del Código Penal en el año 1886. Desde hace décadas, las mujeres se organizan por un mayor y mejor acceso a la vida y a la salud. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una amplia y diversa alianza federal. En la actualidad, más del 60% de la población mundial vive en países donde la ley permite el aborto sin mayores restricciones. Desde 1997, 24 países reformaron sus leyes sobre aborto. 21 de ellos ampliaron el acceso respetando el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre sus vidas. Argentina
no forma parte de ese conjunto de países. De los 4 millones de abortos que ocurren en América Latina anualmente, el 10% ocurre en Argentina. 400.000 abortos por año, un aborto cada 2 nacimientos. En la Argentina, 80 mujeres mueren cada año por abortos inseguros. Son mujeres jóvenes, sanas, pobres. Sus muertes pueden y deben ser evitadas. El aborto inseguro es la primera causa de mortalidad materna desde hace más de 25 años. El aborto inseguro no solo provoca muertes, sino también puede tener un impacto negativo grave sobre la salud de las mujeres. En la Argentina, 60.000 mujeres cada año tienen que ser internadas en un hospital público por consecuencias de abortos realizados en condiciones inseguras. En marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aclaró que las mujeres deben tener acceso a un aborto en los servicios de salud cuando su vida corra peligro, su salud corra peligro o cuando haya sido violada. Pero las mujeres que tienen derecho a un aborto permitido por la ley no tienen asegurado el acceso. Desde la vuelta de la democracia en 1983, más de 50 proyectos de ley han presentado en el Congreso para ampliar el acceso al aborto seguro. Ninguno de estos proyectos ha sido discutido en el recinto. La penalización no disminuye los abortos, pero afecta a la salud y la dignidad de las mujeres. El reconocimiento del derecho a decidir nos hará una sociedad más libre e igualitaria. El Congreso debe dar el debate. Estas son algunas consecuencias del aborto inseguro. Infecciones, hemorragias, lesiones en los órganos reproductores, infertilidad, traumas psicológicos, reacciones tóxicas a los fármacos, reacciones sociales negativas, muerte. Cuanto más restrictivas son las leyes, las tasas de aborto son mayores. En Argentina el aborto inseguro es hoy en día la principal causa de muerte materna. En nuestro país, entre 460.000 y 600.000 mujeres recurren cada año al aborto inseguro. En el promedio nacional, casi el 40% de las muertes maternas ocurren por abortos inseguros. En Argentina la mortalidad materna es de 300 mujeres al año. Se estima que más de 100 son a causa de abortos inseguros. En las provincias del noroeste, las tasas de mortalidad materna superan ampliamente el promedio nacional, las duplican o triplican. Los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en las villas y en sanatorios hacen fortunas sacándole la vergüenza del vientre a las ricas. Con el divorcio decían que era el fin de la familia y solo fue el fin de la vergüenza de los separados ilegales. Con el aborto legal no habrá más ni menos aborto, habrá menos madres muertas. El resto es educar, no legislar.